mis chicos geniales, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Y lo primero que se estarán preguntando es por qué tengo un polo del Perú puesto el día de hoy. Y es precisamente porque he preparado un contenido súper especial acerca de cómo ha sido adaptarme a su cultura, a sus costumbres, a su comida, que es una de las mejores gastronomías a nivel mundial, con excelente variedad de platos súper riquísimo que puedes probar cuando visites este país. Y también cómo así me he terminado convirtiendo en un peruano más de esta nación. Así que comencemos. Si no lo sabían, soy de nacionalidad venezolana. Ya son casi 2 años con 4 meses exactamente en este país. Si no mal recuerdo, pues ingresé un 30 de enero del 2018. Sí, y bueno, ingresé a este país por toda la situación o la problemática que estaba ocurriendo en mi país. Cuando recién ingreso a este país fue adaptarme a un centenar de cosas que realmente para mí al principio fueron difíciles, como algunas palabras o algunas jergas peruanas, o a la hora de pedir un plato en un restaurante, o a la hora de poder ir a una entrevista de trabajo. Para mí era un nuevo mundo que apenas estaba comenzando a descubrir. Jergas peruanas más clásicas, me encontró toparme con infinidades de jergas que son muchísimas, muchísimas, pero creo que voy a nombrarles por lo menos algunas, 5 de las cuales yo al principio yo decía, pero Dios mío, ¿qué estarán hablando o qué estarán diciendo? Y vamos a comenzar con la jerga del ya. Dios mío, no había visto, o al menos yo utilizo esa palabra a diario. Creo que una de las principales palabras que yo utilizo para darle connotación a alguna oración, a algún contexto, es el ya. Y por ejemplo, cuando me estaban explicando algo, yo estaba explicando algo, me decían, sí, ya. Y yo era como que, ¿será que me están diciendo que me calle o qué cosa, ¿no? El ya es como dar una afirmación de si entendí o ok, está bien. Entonces el ya se puede utilizar infinidad de veces para varios contextos a la vez. Una de las segundas palabras que de verdad que sí me llenó de risa en muchas oportunidades porque no sabía el significado de esta palabra fue floro. De pronto cuando hablaba con personas acerca de lo que yo hacía en Venezuela, me decían, no me jodas, me estás floreando. Y yo así como que, floreando, será como entre mí pasaba un chic chic chic, o sea, como que floreando, será flores o qué cosa, no. O sea, floreando es para hacer un contexto negativo de una persona mentirosa, de una persona que tal vez no está diciendo la verdad, y en ese contexto se le dice a esa persona no me floree o mira, tú eres puro floro. Entonces esa palabra para mí al principio no la lograba, como quien dice, o sea, procesar en mi cerebro. Yo decía, Dios mío, bueno, ya otra palabra más que estoy conociendo, y así como esas, muchas otras más. Con la tercera palabra, que es arrecho. O sea, esta palabra en muchas oportunidades hizo que me diera vergüenza hablando con compañeros o amigos peruanos, que de pronto estábamos conversando y yo decía, "Ah, mira, estoy arrecho con toda esta situación, estoy arrecho con mi trabajo, mis compañeros". Y resulta ser que cuando yo les decía eso y al principio no teníamos tanta confianza, ellos me decían algo, pero si estás arrecho, ve a una casa de citas o ve a algún lugar para que te desestrese. Y yo decía, no, es que estoy molesto, pues, o sea, arrecho en mi país es en estar molesto, furioso. Y él dice, sí, Albert, pero no debes decir esa palabra así en público, porque esa palabra, al menos acá en Perú, significa el estar caliente, el estar hot.
O sea, tienes que aprender a usar esa palabra aquí. Y para mí me ocasionaba mucha risa el escuchar pues a personas peruanas decirme eso. Y yo decía, Dios mío, entonces ahora tengo que estar pendiente cuando vaya a decir esa palabra. Porque no vaya a ser que obviamente pues en la calle vayan a pensar que yo soy un depravado. Cuando eso no es así. La cuarta palabra que es germa, germa. Cuando yo llego aquí, obviamente en Venezuela, yo le decía, por ejemplo, al chico o a la chica que tenían novio o novia. Pero cuando yo llego aquí, muchas de las personas, en este caso amigos, me decían, épale, y tú has venido con tu germa al Perú. Y yo decía, germa, ¿qué es germa? Y, o sea, has venido con tu flaca, con tu enamorada. Y yo, ok, ok. O sea, entonces ahí entendí que la palabra germa es para referirse a tu novia, para referirse a tu flaca, a tu enamorada. Y ya, pues en ese contexto, pues se le dice la palabra germa. Esta palabra es aguja, aguja. Aguja se utiliza para referirse a cuando no tenemos dinero. Dios mío, pero cuando yo he estado aquí por primera vez en este país no sabía que era aguja. Entonces me decían, Alfred, me imagino que por lo de tu viaje quedaste aguja. Entonces mis compañeros peruanos y le decían, aguja, ¿y qué es aguja? Mira, me está diciendo que si estoy aguja. Y dice, no, Albert, aguja es para referirse a si, que estás sin dinero, que estás sin nada, que estás misio. Y yo, ok. Y yo, sí, sí, ando aguja, estoy misio. Entonces ya obviamente entiendo bastante cuando me dicen, mira, ¿estás aguja? Yo, sí, sí, estoy misio. Uno de mis mayores conflictos estando acá fue la comida. Fue bárbaro, bárbaro, bárbaro tener que adaptarme a los platos tradicionales que aquí en el Perú se comen habitualmente. Para mí era un sacrificio el poder ir a un restaurante y no saber qué pedir. Por ejemplo, acá en los restaurantes, que por cierto, el menú te puede costar de 7 a 8 soles, que es súper baratísimo para comer. Eso es un tip que le doy a todas esas personas que puedan visitar este país. Y bueno, decirle que cuando iba a un restaurante para mí era súper complicado ver la carta y ver que dentro de esa carta del menú te ofrecían 4 platos. Y pónganse, te ofrecían carapulcra, te ofrecían caucao, ceviche de pollo, arroz con pato. Entonces yo decía, Dios mío, pero ¿cómo estarán hechos estos platos? Yo nunca he probado estos platos. Y obviamente me veo en la obligación de experimentar una gastronomía nueva que no conocía y que ahora obviamente me gusta la comida peruana en todo su esplendor y era impresionante pues porque al principio no me adaptaban a su sistema gastronómico de acá. Luego me decían, por ejemplo, a nivel de la gastronomía que era una de las mejores a nivel mundial. O por ejemplo, me decían que tenían más de 3.000 variedades de papa, lo cual para mí me parecía súper insólito. O sea, y cómo no ir a los supermercados y ver los supermercados repletos de una gran variedad de legumbres, ver frutas súper bonitas, frutas que yo ni siquiera conocía. Bueno, de todo esto que me ha pasado en 2 años con 4 meses que yo tengo en este hermoso país que me ha abierto las puertas de un principio y me ha cobijado como una segunda patria, es de poder conocer su gastronomía, su gente, su forma de vivir y la forma en cómo celebran eufóricamente las fechas patrias acá. Para mí eso ha sido un ejemplo a seguir, el poder amar a tu país por encima de las cosas, el amar cada una de las cosas que tiene este país. De verdad que ese ejemplo yo lo he visto por parte de los peruanos, que realmente los peruanos aman muchísimo a su país y yo creo que todo con cualquier nacionalidad deberíamos amar a nuestro país indiferentemente de los problemas que existan. Una de las mayores cosas que yo me llevo día con día es de poder aprender, de poder seguir adaptándome a este país, de poder seguir creciendo, de poder seguir viendo muchas cosas que yo sé que eso va
a ser parte de mí toda mi vida voy a estar siempre agradecido de este hermoso país. Las cosas en las cuales quiero hacer mucho énfasis, pero mucho énfasis, es decirle a todos aquellos inmigrantes que se encuentran a nivel mundial viviendo en un país que no sea el suyo, decirle que lo más bonito de estar en otro país es aprender de su cultura, de sus costumbres, la forma en cómo ellos se desenvuelven, y que eso a ti te va a ayudar a que tú tengas un mejor desarrollo a nivel social. Así que mi gente, aprendamos de otra cultura, que es bonito pues conocer de ellos, porque eso nos va a dar la oportunidad de poder crecer también como personas y desenvolvernos mucho mejor en el país donde nos encontremos. Y así terminamos este video el día de hoy con este tema de los hinchas, que me parece súper espectacular, porque el fútbol acá es la máxima euforia que puede tener el Perú durante todo el año. El fútbol es lo que más se disfruta acá en el Perú, así que disfruten de esa pequeña música que estoy poniendo ahí el fondo. También decirle a todas aquellas personas que si aún no te has suscrito a mi canal, vayas al botoncito de abajo, te suscribas, y por acá también te voy a dejar mis redes sociales para que también me sigas y estés enterado semana a semana del contenido que vaya subiendo. Arriba el Perú, y muchas gracias por brindarme la oportunidad de poder ser parte de este espectacular país.